Saben que una sentencia del Tribunal Constitucional liberaba el pasado 26 de octubre a los ciudadanos de tener que pagar el impuesto de plusvalía al vender una vivienda. Pero rápidamente el Ejecutivo ha modificado la normativa para imponer de nuevo este impuesto. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la modificación, aunque mantiene la obligación del Constitucional de que nadie que haga una venta a pérdidas, Cristo Negrín, tenga que pagar. Bueno, la idea, según esta decisión del Tribunal Constitucional, es que esas ventas que salgan a pérdida, pues el contribuyente no tenga que aflojar más dinero, ¿vale? Porque es una ley que además con esa aprobación del Consejo de Ministros lo que pretende es no castigar a esos contribuyentes y además se ha hecho en tiempo récord. Una situación que además, para que te hagas una idea, esto en las arcas públicas de los ayuntamientos supuso más de 2.500 millones de euros en el año 2019. Vamos a ver las opciones que hay, ¿vale? Opciones que tenemos para ese nuevo texto, que como sabes se aprobaba ayer en el Consejo de Ministros. Claro, porque el Gobierno da dos opciones y en teoría el contribuyente elige la que más le conviene, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que los expertos nos van a decir cuál es la que más nos conviene según los casos. Por ejemplo, aquí tenemos la opción A. Aquí se establece pues ese valor catastral en el momento del traspaso y lo sumamos a un nuevo coeficiente que cada año el Gobierno de España, a través de su Ministerio de Vivienda, va a determinar y además va a estar incluido en los presupuestos generales del Estado. Digamos que esta es la más novedosa. La opción B, la que quizás no varía tanto respecto al cálculo de la plusvalía con la ley anterior, porque aquí simplemente es una diferencia, una resta del valor de la compra respecto al valor de la venta, es decir, calcular el valor real. Claro que, como decíamos al principio, esto puede ser un poco lioso para digamos, a los ciudadanos de a pie, porque habría que ver exactamente cuáles son las ventajas. Lo que sí que es cierto, Roberto, es que hay que tener en cuenta pues en qué momento hemos comprado la vivienda y la queremos vender, porque aquí sí el Gobierno ha sido bastante claro, va a castigar, va a haber más penalizaciones en aquellas ventas realizadas en menos de un año, es decir, se va a castigar eso para evitar esa especulación y a largo plazo digamos que va a tener más beneficios para los contribuyentes. Bueno, pues vamos a preguntar a un experto, José Antonio Domínguez, de DEI de Abogados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. Bueno, José Antonio, lo primero, ¿qué pasa con quienes hayan vendido entre el 26 de octubre y justo antes de que el Consejo de Ministros haya dado luz verde a esta medida? ¿Se salvan de pagar? Sí, efectivamente. El Real Decreto Ley que se aprobó, como bien habéis comentado ayer, en Consejo de Ministros y entra en vigor mañana, tras su publicación en la mañana de hoy en el Boletín Oficial del Estado, no menciona para nada cuáles son las situaciones que pudieran haber entre el día en que se dictó la sentencia, que fue el 26 de octubre, y la fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley, con lo cual, evidentemente, en ese plazo de escasamente una semana, aquellas situaciones en las que se hubiese realizado una compraventa o incluso en las que se hubiesen estado recurriendo las plusvalías determinadas con anterioridad, pues no están reguladas y por lo tanto no tendrán que ser objeto del gravamen fiscal correspondiente. Claro, José Antonio, después el propio tribunal ha establecido que la aplicación de su sentencia no es retroactiva. Así que, ¿qué ocurre con quienes habían interpuesto demanda antes? A ver, no es que José Antonio se haya quedado... no es que te hayas quedado congelado por la pregunta, José Antonio, es que se quedó congelada la imagen. No se ha escuchado. Te preguntaba, ¿qué ocurre con los que habían presentado ya anteriormente su demanda? Siempre que se haya presentado recurso, bien en vía administrativa o bien en vía judicial, sí que se le aplicaría la sentencia del Tribunal Constitucional en ese periodo. Pero lo que está claro es que no ha reconocido efectos retroactivos a esta declaración de inconstitucionalidad de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, lo cual evidentemente cualquier situación que ya fuese firme, bien por cosa juzgada o bien porque se había practicado la liquidación y no se había recurrido, esas desde luego no se podrán reclamar ahora. Bueno, José Antonio, ahora al meollo. Lo que le van a preguntar seguro muchísimas personas que se sienten delante de su mesa. ¿Qué método beneficia más al contribuyente de las dos opciones que queda el Gobierno? ¿Qué cálculo es más
en principio favorable a nuestros intereses? Pues va a depender mucho del valor o del porcentaje de valor del suelo dentro del inmueble cuando se produzcan las transacciones, evidentemente, porque los dos criterios que antes han referido, que efectivamente han referido, el criterio de estimación objetivo o el criterio de estimación directa, dependerá de cuál es el porcentaje de valor del suelo dentro de lo que es en sí el importe de la venta. Hay que darse cuenta de que los coeficientes que efectivamente antes indicaron podrán ser a su vez modificados por las ordenanzas municipales, con lo cual estos coeficientes son los mínimos, que son los que establece el Real Decreto Ley, y posteriormente, en posteriores actualizaciones que se realizarán por los ayuntamientos, para lo cual tienen un plazo de 6 meses, podrán modificarlos e igualmente bajar el precio del valor del suelo en un máximo de un 15% en función de que quieran o no beneficiar en esa liquidación de la plusvalía. Todo a partir de ahora va a tener que ser, evidentemente, estudiado caso por caso. Incluso en la estimación directa, que pudiera a priori darse el caso de que fuera más beneficiosa, tendrá que determinarse que la estimación directa es aquella en la que se diferencia el valor de adquisición con el valor de venta del inmueble, tendrá que estimarse cuál era el valor en ese porcentaje del suelo, porque teniendo en cuenta esas valoraciones, podremos determinar pues lo más beneficioso, desde luego, para el contribuyente, que en definitiva lo que quiere siempre es pagar lo menos posible. Exactamente. Y por cierto, en el cálculo mismo que daba el Gobierno, al final, si se vende a pérdida, en teoría no se paga, pero si se paga, el impuesto es mayor incluso que el que había anteriormente, por lo menos en los propios cálculos que presentaba el Gobierno ayer. Sí, correcto. Pero lo que está claro es que ya con el actual Real Decreto, con el que entrará en vigor mañana, hay que recordar que hoy todavía estamos en vacío legal, con el que entrará en vigor mañana, desde luego, la venta a pérdida, ya no hay ninguna posibilidad de que los ayuntamientos giren plusvalía municipal por esas operaciones, cosa que estaba pasando con frecuencia. José Antonio Domínguez, de ID Abogados, muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.